Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Virgo de signo de ascendente para abril de 2018. En este vídeo voy a comentar prácticamente todos los planetas porque todos los planetas tienen algún cambio y en vuestro vídeo del mes pasado no recuerdo, sé que dije algo sobre el cambio de Júpiter, que Júpiter cambiaba de movimiento, no de área, cambiaba de estar hacia adelante o directo a estar hacia atrás. Y algo comenté, pero no recuerdo exactamente la profundidad. De cualquier forma, en este vídeo voy a hablar de este cambio de una forma más completa. Aunque, bueno, disculparme si ya lo comenté el mes pasado, pero bueno, de cualquier forma también es un aporte extra de información. Entonces, este mes es bastante peculiar en general, no solo para vosotros, sino para todos los signos, porque digamos que hay planetas que cambian de movimiento, de estar directos a estar retrógrados, o de lo que es lo mismo, de estar hacia adelante a estar hacia atrás, y hay otros planetas que cambian de posición, los planetas que se mueven más rápido, pero también lo que ocurre es que hay un planeta que es Urano, que es el último mes que va a estar de forma completa en un área en el que ha estado durante los últimos 7 años. Y esto hace que este mes sea bastante interesante porque el mes que viene Urano va a seguir en el área en la que está ahora, pero no va a estar durante todo el mes, sino que va a efectuar un cambio. Y esto es bastante fundamental porque es algo que no pasa más que una vez cada 7 años más o menos. Entonces, voy a empezar hablando de este cambio de Urano. Para entender esto, hay que entender que Urano lleva los últimos 7 años, como he dicho, en vuestro caso, en el área del inconsciente, o lo que es lo mismo, el área de lo que está oculto. Esto es importante para los Virgo porque el Virgo es un signo que funciona muy bien, por decirlo de una forma resumida, optimizando las cosas o lo que es lo mismo, mejorando el error. O sea, Virgo es un tipo de energía que lo que hace es ir corrigiendo una y otra vez. Y al ir corrigiendo, pues evidentemente va perfeccionando las cosas, pero a través de esa corrección. El Virgo no es alguien, no es una energía que se preocupe de mirar más opciones, de mirar más cosas, sino más bien de con lo que hay, pues irlo perfeccionando a base de ir eliminando lo que está funcionando mal o lo que es poco práctico, porque también es una característica de los Virgo. Entonces, esto lo que hace es que la energía de Virgo muchas veces se ponga, por así decirlo, hacia afuera. Hacia afuera en el sentido de que, por ejemplo, los Virgos suelen ser personas que se preocupan mucho por el cuerpo, se preocupan por la salud, porque básicamente el Virgo tiene tendencia a somatizar, o sea, el Virgo es alguien que si no se preocupa por cuidarlo de dentro, tiene tendencia a somatizar. Entonces muchas veces lo que se está viendo es, digamos, la manifestación externa del desequilibrio en la salud, que es la enfermedad. Lo que pasa que es que el Virgo pone o suele poner énfasis en lo que está afuera, como estoy diciendo. ¿Qué es lo que está afuera? Pues el cuerpo, no sé, la alimentación, organizar pues la casa, limpiar y cosas así. Y esto está bien. Lo que pasa que es que también hace falta poner el foco en lo que está dentro, porque a veces, incluso si estamos hablando de la salud, pues el origen de un desequilibrio de salud no viene de que comamos mal o de que nos estemos entrenando a nivel físico mal o de que no estemos descansando lo suficiente, sino que más bien viene por un tema interno, como puede ser un tema emocional. Entonces, durante los últimos 7 años, lo que ha ocurrido es que habéis tenido a Urano, que es el planeta de los cambios y el planeta de las actualizaciones, en el área del inconsciente. El área del inconsciente es todo lo que está bajo la superficie, todo lo que se relaciona con la psique o la psicología y todo lo que se relaciona con lo oculto, no simplemente en vosotros, sino en las situaciones, lo que no es evidente porque no está a la luz, pero no por eso no tiene un efecto. Muchas veces cuando hablo de esta área, del área del inconsciente, pongo el ejemplo de si tenemos una plaga de bichos en un punto de la casa, en el sótano, por ejemplo. Pues es posible que no sea evidente a nivel externo, pero de alguna forma está ahí. Y llegado un punto, pues se puede hacer evidente a nivel externo, pero
siempre va a haber una manifestación, porque si tenemos una plaga, pues aunque sea simplemente que la calidad de la casa es peor, ya va a hacer un efecto. De la misma forma, si tenemos, por ejemplo, un miedo, pues aunque a nivel externo no se vea o los demás no sean conscientes o incluso podamos pasar como que no tenemos ese miedo o incluso sea desconocido para nosotros, pues hace un efecto hacia afuera. ¿Y cuál es el efecto que hace hacia afuera? Pues es un efecto relacionado con la alquimia. Esto no me voy a extender porque sería muy largo, pero pues básicamente si yo lo que tengo dentro es algo que no funciona bien, o tengo unos entresijos internos con varias teclas y esas teclas pues tienen puntos, digamos, de bloqueo, pues en el momento en el que pase algo que me active ese punto de bloqueo, eso se va a hacer más evidente. Pero aunque no sea así, pues lo que me está haciendo es que cuando de una forma indirecta se está activando ese bloqueo, pues mi realidad la tiendo a percibir como más limitada. Porque una cosa que tiene el inconsciente es que otra forma de hacer el efecto con ese estilo alquímico es que si yo tengo un miedo dentro, pues entonces todas las situaciones a nivel externo que de alguna forma me estén tocando o me estén pulsando ese miedo, las tenderé a percibir de una forma más amenazante. Y entonces eso al final, pues si yo reacciono como más asustada, digamos que el exterior también me va a dar una retroalimentación peor y al final pues como que se va a convertir un poco en verdad esa amenaza. No es algo tan sencillo, pero un poco para que lo entendáis. Por otro lado, si yo tengo una gran capacidad, una gran fuerza, pues lo que ocurre es que en el caso de que algo pase, una situación, por ejemplo, de crisis o cualquier tipo de situación que de alguna forma me pulse en esa fuerza, pues igualmente el exterior se verá transformado por esa fuerza. Lo que suele pasar es que a nivel interno, tanto lo positivo como lo negativo, y digo positivo o negativo en el sentido de positivo pues, relacionado con la fuerza, relacionado con el potencial, relacionado con todo lo que está oculto pero que puede ser motivo de reforzamiento, y negativo en el sentido de todo lo que bloquea, todo lo que, está relacionado con cosas incómodas de ver, pues lo que ocurre es que suele estar muy relacionado, que esto también lo he hablado en alguna ocasión, no sé si en vuestro signo, pero en otros sí, porque, por ejemplo, para tener valor, pues hace falta saber lo que es un miedo, porque si no, no puedo tener valor. Si para mí lo de fuera no es amenazante, no puedo saber cómo sacar ese valor. Y por otro lado, pues por ejemplo, si tengo un sentimiento que es incómodo de ver, como puede ser una vergüenza, algo relacionado con la vulnerabilidad o algo relacionado con la ira extrema o con un sentimiento de celos, pues tampoco puedo conocer la fuerza asociada a poder manejar eso. Entonces, muchas veces la forma que tiene de manifestarse este inconsciente es a través de situaciones externas extremas. Extremas en el sentido de que nos aprietan las tuercas y ahí podemos, digamos, trabajar lo que tenemos dentro. Pues digamos que esto es lo que ha ocurrido durante los 7 últimos años, que Urano ha pedido una renovación de todo lo que estaba bajo la superficie. ¿Cómo actúa Urano? Pues Urano actúa de varias formas. En un primer lugar, evidentemente, lo que hay debajo de la superficie puede ser algo que digamos, es un acúmulo de cosas, por ejemplo, un miedo que es grande, pero que como no lo he trabajado, pues sigue estando ahí. Entonces estaríamos hablando de acumulación, en este caso de cosas negativas o de toxinas, si queréis llamarlo así. Bueno, pues Urano en este caso lo que hace es que esa renovación está hablando de una liberación, de que, bueno, pues si tienes esto, hace falta que reduzcas el nivel. Si tienes un miedo así de grande, pues que el miedo se haga más pequeño. Y la forma de hacerlo más pequeño, al estilo de Urano, es que sea más estresante mantener ese miedo que hacer algo. Y esto podía nacer de vosotros o podía ser que a través de las circunstancias externas, pues que lo que pasara es que se obligara a hacer algo con ese miedo, en el sentido de liberar o de reducir. Estoy hablando de miedo, pero estoy poniéndolo como ejemplo de todo lo que es incómodo de ver o de todo lo que es tóxico. Pues para algunas personas puede ser ese miedo, para otras personas puede ser tratar con su vulnerabilidad, para otras personas puede ser incluso la tristeza, para otras puede ser tratar con temas tabú, entre los cuales puede estar la sexualidad, pues que aparezca alguien por el que
sintamos una atracción muy fuerte y entonces ya sea cada vez más difícil el ocultar que tenemos impulsos sexuales en este sentido. Y puede ser cualquier tipo de cosa. Pero una de las formas de actuar de Urano es que nos está obligando a hacer un cambio en el sentido de que si tenemos una cantidad acumulada de toxinas, pues que se reduzca. Y se reduzca quiere decir que hay que hacer algo para esa reducción, porque se hace más estresante mantenerlo que otra cosa. Otra cosa puede ser que el tema es un poco más complicado o más complejo, que ya no es que tengamos un miedo grande, sino que digamos que tenemos un miedo que se relaciona con una experiencia en la que estaban involucradas pues determinadas personas en un determinado contexto y entonces digamos que ese miedo está ahí pero no se activa de una forma directa, sino que se activa pues por ejemplo si activamos esa situación o una situación parecida a esa situación que hemos vivido, o si hay personas que nos recuerdan a esas personas que están asociadas a esa experiencia o cosas así. Y entonces que está un poco como más enrevesado, ¿no? Bueno, pues Urano lo que está pidiendo es que se haga una gestión más actualizada, porque a lo mejor si, por ejemplo, teníais miedo a... Bueno, voy a dejar de poner el ejemplo del miedo. Teníais un bloqueo a la hora de relacionaros con la gente, por lo mismo lo que habéis hecho durante toda vuestra vida es afrontarlo de una forma, llamémosla A. Bueno, pues lo que está pidiendo Urano en este caso sería que esa forma A, lo mismo se ha quedado anticuada y entonces vamos a encararlo de una forma B. ¿Cómo lo trabaja Urano? Pues lo que hace es que si se sigue haciendo de la forma A, sea cada vez más estresante porque cada vez tenemos menos resultados y hace falta probar algo nuevo. Esto también puede ser porque simplemente se ha ido trabajando la cosa cada vez más y entonces ya estamos como en otro nivel. O sea, a lo mejor si yo tengo un miedo a lo social, pues digamos que el primer paso puede ser atreverme a hablar con gente, pero una vez que ya me he atrevido a hablar con gente y eso lo tengo superado, por lo mismo el siguiente paso es hacer amistades y una vez que hago amistades el siguiente paso es mostrarme yo y una vez que me muestro yo pues puede ser afrontar el conflicto y una vez que afronto el conflicto pues va siendo otro paso. Entonces una no va actualizando porque el inconsciente nunca se termina de trabajar, es todo lo que es tóxico. También puede estar hablando de acúmulos que no es que vengan del pasado, digamos de la infancia, sino que durante los años se ha ido acumulando y entonces si teníais una forma de trabajar, por ejemplo, si se acumulaba la vulnerabilidad, siempre lo compartíais con alguien, pues a lo mejor es que ahora eso nos vale y tenéis que utilizar otra fórmula para trabajar esa vulnerabilidad. Me estoy extendiendo bastante, pero es que creo que es importante entender esto porque es el último mes que vais a tener a Urano aquí. Otra cosa es que Urano está trabajando el inconsciente y aunque me estoy centrando en lo negativo y en lo que es tóxico, Urano también está hablando en esta área de trabajar lo que es el inconsciente entendido como oculto en positivo, es decir, sacar vuestras fortalezas y sacar de alguna forma pues puntos que a lo mejor no conocéis. Esto está muy relacionado también con experimentaros en diferentes situaciones y también es un buen ejemplo poner el tema de la sexualidad. Por ejemplo, si yo soy una persona que siempre me relaciono de una forma determinada, en el momento que aparezca alguien que me despierta una atracción fuerte, pues eso ya me obliga a sacar otra parte de mí que a lo mejor puedo no conocer porque nunca me he experimentado en una relación tan intensa. Entonces esto se puede vivir en algunos casos si me está pulsando teclas un poco de bloqueo, pues de una forma amenazante porque tengo miedo a los sentimientos de intensidad que estoy teniendo, pero también se puede vivir como pues una fortaleza en el sentido de que estoy consiguiendo o estoy experimentándome en este contexto de relaciones y eso me da fuerza porque no deja de ser una parte de mí que tenía dormida. También se puede referir pues que tengo, por ejemplo, una habilidad o tengo algo dentro de mí, pero como nunca me he dado permiso para desarrollarlo, y normalmente lo que suele pasar es que esto está relacionado con bloqueos o con lo que sea, y por eso es difícil
conseguir sacarlo a la luz, porque para conseguir sacar a la luz algo con lo que todavía no me siento cómoda o que ni siquiera conozco en mí, pues me hace falta trabajar a lo mejor un miedo al que dirán o un bloqueo, lo que sea. Esto nunca es tan matemático, o sea, trabajar el inconsciente nunca es, pues te pasa esto, entonces hay que hacer esto, sino que es que bajo la superficie hay muchos entresijos, muchas asociaciones, y de lo que se trata es de trabajar lo máximo posible para entender lo que pasa y para liberarlo y también para gestionarlo de la mejor forma posible. Entonces, Urano también puede estar hablando de que, pues claro, vais trabajando el inconsciente, se van liberando cosas, se van entendiendo y anclando cosas, y entonces hace falta, en este caso, una gestión más actualizada o más nueva, en el sentido de poder sacar a la luz vuestras fortalezas. Sea lo que sea, se ha pedido una renovación, y digamos que este es el último mes. Se ha pedido una renovación, lo cual no quiere decir necesariamente que lo hayáis hecho. Digamos que a todo el mundo Virgo se le ha instado a que esto se hiciera, pero evidentemente el resultado final pues depende mucho de la cantidad de trabajo que hayáis realizado, y también pues es algo bastante personal, porque lo que esté pendiente de liberar o lo que esté pendiente de gestionar, pues depende de lo que se haya hecho, incluso antes de que entrara Urano. También siempre se puede avanzar más, con lo cual hay gente que a lo mejor, si su miedo es así, pues ha conseguido reducirlo así. Hay gente que lo mismo ha hecho una reducción más grande de ese miedo, pero evidentemente siempre se puede hacer más. Y también de lo que se trata es de aprender a gestionar lo que se va formando bajo la superficie. Y hablo aquí de la toxicidad. No se trata de decir, bueno, pues voy a encontrar una forma para liberarme de bloqueos y tal, porque al final, conforme vamos viviendo, también se nos van incorporando bloqueos nuevos. O sea, no es solo lo que está en la infancia, sino que también es lo que se haya vivido durante cada momento. Y por supuesto, también lo que puede dar es una necesidad de cambiar de herramienta. Porque a veces, y sobre todo la gente que hace muchas terapias, lo que ocurre es que se encuentra algo que funciona, pero eso, sobre todo ahora en estos 7 años que Urano está en esta área del inconsciente, pues se trata de actualizarlo. A lo mejor en un momento determinado se necesita pues una terapia más relacionada con el cuerpo, y está bien durante un tiempo, pero luego se necesita una terapia más emocional, y luego lo mismo se necesita una terapia más centrada en entender lo que pasa. Otras veces se necesita una terapia más suave y otras veces más fuerte. En esta área también se está hablando de todo lo que es salir de la zona de confort. Entonces, Urano lo que ha pedido es que se actualice cómo se está saliendo de la zona de confort. Entonces, esto es un tema sobre todo para los Virgo, que lo quieren tener todo organizado, y salir de la zona de confort a veces supone un poco de descontrol, porque por lo menos en ese riesgo no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces se puede haber referido a que pues si estabais demasiado en la zona de confort, se ha pedido que salierais, pero también puede ser lo contrario. Es que el tema de la zona de confort es algo que hay que equilibrar, porque tenemos que formar una buena zona de confort y de vez en cuando salir de ella, y que haya un equilibrio. Es tan negativo estar siempre en la zona de confort y no hacer nada, como no tener una buena zona de confort y estar siempre corriendo riesgos, porque evidentemente pues hay tiempo, hay momentos para cada cosa. Entonces también se ha podido referir a que lo que se hacía antes para correr riesgos no es lo que ahora es más adecuado, porque hace falta actualizarlo, probar cosas nuevas. Este es el último mes en el que Urano está en esta área, entonces todo esto lo he dicho de una forma más completa para que lo tengáis en mente, porque es el momento de, si algo consideráis que todavía tenéis pendientes de hacer, que lo podáis ir haciendo. No quiere decir que cuando se vaya Urano de esta área no se pueda trabajar este área inconsciente, porque siempre el área inconsciente la tenemos en nuestra vida, pero sí que al estilo de Urano, que es con una renovación y con un cambio, es ahora el momento más adecuado, pero no es que en el futuro no se pueda hacer, pero ahora es el momento en el que la energía está más dispuesta para ello. Lo interesante que tiene este mes es que al mismo tiempo que está Urano en esta área, también tenéis a Mercurio. Y Mercurio, lo que tiene además de interesante es que hasta el día 15
que viene ya del mes pasado, está retrógrado o lo que es lo mismo, está evaluativo, está mirando hacia adentro. Mercurio es el planeta de la mente, el planeta de la experimentación y entonces experimentar el inconsciente quiere decir varias cosas. Quiere decir, por un lado, que lo conocéis, pero que también os permitís ser versátiles con todo lo que puede dar de sí vuestro inconsciente. Vuestro inconsciente está formado por cosas tóxicas, por llamarlo de alguna forma, y también por puntos de fuerza. Entonces está bien que hagáis hasta el día 15 una especie como de revisión final, en el sentido de que analicéis cómo estabais con respecto a bloqueos, con respecto a salir de la zona de confort, con respecto a la fuerza, desde hace 7 años o de 7 años hacia atrás y veáis un poco cómo estáis ahora, porque se ha pulsado mucho y entonces evidentemente no vais a ser los mismos. Incluso si no habéis hecho todo el trabajo, que a mí no me gusta decir lo has hecho o no lo has hecho, porque depende de muchos factores. O sea, es que a veces hay gente que tiene un inconsciente tan grande que aunque haya hecho un gran trabajo, necesita seguir haciendo el trabajo porque digamos que su naturaleza tiene demasiado énfasis en el inconsciente. Hay gente que parece que lo ha hecho muy bien, pero realmente es que no ha salido de la zona de confort. Hay gente que lo ha hecho muy bien, pero precisamente por eso pues se está permitiendo dar otra vuelta de tuerca y entonces mucho depende. Además que el inconsciente en este caso sería como niveles de poder. Digamos que si yo estoy aquí, por eso estoy hablando de salir de la zona de confort, si yo estoy aquí en mi pequeña isla, pues me pueden pasar ciertas cosas, pero en el momento en el que empiezo a amplificar y empiezo a arriesgarme más, pues evidentemente los palos o las decepciones o las crisis que puedo tener son más grandes, pero es que también me estoy permitiendo abrirme a niveles de poder más grandes, con lo cual pues, por ejemplo, una persona que tenga una vida muy sencilla, pues evidentemente puede tener menos problemas que una persona que tenga una vida más movida. Pero es que la persona que tiene la vida más movida, pues también tiene momentos de más impacto en positivo. O sea, todo está muy relacionado. Y esto es importante que se recuerde porque a veces para conseguir llegar a una posición alta hace falta caerse muchas veces y entonces en ese sentido no es tan simple como decir, pues como me he caído tantas veces es que lo estoy haciendo mal. No, es que lo mismo lo estás haciendo bien, pero precisamente porque vas a llegar muy alto te tienes que caer más veces. Pero no quiere decir que si te caes muchas veces lo estés haciendo bien, porque a lo mejor también puede ser indicio de que necesitas cambiar de herramienta. Entonces, Mercurio, hasta el día 15, está permitiendo hacer una reflexión final en qué punto estáis, de dónde venís, hacia dónde queréis ir en el tema de bloqueos, de miedos y de fuerzas, y un poco analizar qué efecto ahora está teniendo vuestro inconsciente hacia afuera, o sea, qué clase de vida tenéis, si habéis conseguido canalizar vuestros miedos, si no, en qué posición estáis, porque a lo mejor ahora estáis en una posición de mayor poder, con lo cual sí que tenéis más impacto en negativo, pero también porque tenéis una posición con más impacto positivo. Cuanto más visibles sois, mayor es la posibilidad de que os ataquen, por decirlo de una forma fácil. Y pues entender o analizar hasta qué punto estáis entendiendo cómo funciona vuestro inconsciente. Y esto es importante porque el inconsciente no se trata de decir, bueno, pues esto que pasa afuera es algo amenazante, entonces por eso tengo miedo. No, es todo lo que he dicho antes, es que a lo mejor eso se relaciona con una situación, se relaciona con unas personas, se relaciona con un momento y por eso a lo mejor a nivel interno se está sintiendo miedo por algo que pasa a nivel externo que en principio es neutro para otra persona, pero que lo que está ocurriendo es que en vuestro caso está activando determinadas asociaciones internas. Entonces es bueno que eso lo analicéis y le deis como una reflexión final para ver en qué punto estáis y si todavía tenéis que entender algo más, porque lo podéis hacer como reflexión final, como pues es que me he dado cuenta de que se me activan los miedos cuando me pasa esto, los bloqueos cuando me pasa esto, tal, y también identificar qué es lo que os va mejor, un poco para hacer un balance final de herramientas que os sirven. A partir del día 16, Mercurio se pone hacia adelante
Urano sigue estando aquí, con lo cual ya no se trata tanto de hacer esa reflexión final, sino de hacer como la última experimentación. La última experimentación en el sentido de, bueno, pues ya podéis tener más claras qué herramientas y en qué estado estáis, y entonces se trata de seguir con ello, seguir moviéndolo hacia adelante. Pero también al ser el último momento que está Urano en esta área, pues se trata de que os dejéis experimentar el resultado de todo vuestro trabajo. Esto quiere decir que a lo mejor habéis estado machacando mucho un miedo, un bloqueo o lo que sea, y ahora se trata de ser versátiles. Es que a lo mejor habéis estado con mucho énfasis en ello, y precisamente por ese énfasis ahora podéis experimentaros en situaciones que antes eran amenazantes o que antes no os atrevíais. Entonces también se trata de que estas situaciones las experimentéis como colofón final. Y, y es bastante interesante que tengáis este final con Urano, porque Mercurio es el planeta asociado a vuestro signo, o uno de los planetas, porque también algunos astrólogos consideran que es el asteroide Quirón. Y entonces Virgo es un signo muy mental, que le gusta mucho planificar, le gusta mucho organizar y tal, y qué mejor que organizarlo de dentro después de todo ese trabajo que ha pedido Urano, tanto si lo habéis hecho de forma consciente como si no. En el caso de que quede algo pendiente, pues es bueno evaluarlo hasta el 15, y desde el 15-16 pues empezar a experimentar pues, con las herramientas que decidáis que os va mejor. Em, lo que ocurre este mes es que tenéis en el área de, digamos, mejorar la posición en la que estáis a Venus. Y entonces, esto es importante porque, como he dicho antes, la energía de Virgo es una energía que lo que hace es que si hay esto, pues intenta perfeccionarlo a base de machacar mucho el error. Es decir, perfecciona porque repite, repite, repite hasta que llega un momento en el que el error va disminuyendo. Pero el área en la que tenéis a Venus hasta el día 24 es un área que lo que dice es: vamos a ver cómo puedo ir un paso más allá y ponerme en una posición mejor. Y para esto, pues a veces lo que necesito es algo mental, como puede ser tener una perspectiva más amplia. Y tener una perspectiva más amplia, a veces de lo que se trata es de no ver un elemento y machacarlo, sino de ver todo el conjunto, y entonces al ver todo el conjunto pues veo cosas. Si yo por ejemplo estoy viendo un cuadro y estoy centrándome en un punto de color, pues está bien porque estoy viendo ese punto, pero si me alejo lo suficiente puedo ver el cuadro entero, y al ver el cuadro entero pues puedo ver a lo mejor algún matiz, puedo ver que ese punto es solamente un trozo pequeño porque el resto es de otra forma, y puedo tener además una perspectiva que me pueda ayudar, por ejemplo, si estoy tomando una decisión. Esta área también está hablando de todo lo que nos hace ir un paso más allá, con lo cual está hablando de todo lo que es mirar hacia el futuro en el sentido de los objetivos que queremos tener, o de todo lo que nos hace elevar el estado de ánimo. Este área también se relaciona con los viajes y se relaciona un poco con la moralidad y con la ética, en el sentido de que eso nos hace, la ética y la moralidad, si la seguimos, nos hace mejorar nuestra vida, porque estamos siendo coherentes a lo que creemos, estamos, digamos, siguiendo lo que nosotros creemos que la vida nos va a favorecer. Y todo el mundo tiene una ética, todo el mundo tiene una filosofía, porque incluso si yo pienso que realmente la vida no favorece nada, pues ya es una creencia. Si yo creo que la vida lo que premia es el trabajo duro, pues en el momento que yo me enfoco en trabajar duro, pues por lo menos estoy haciendo una vida, digamos, significativa para mí, porque estoy actuando en coherencia con lo que yo creo. Otra persona puede creer que es cuestión de suerte, entonces se trataría de que se enfocara en cómo cree que puede atraer la suerte. Otra gente puede creer que es cuestión de moverse mucho, otra gente puede creer que es cuestión de esperar, pero siempre hay una creencia de fondo. Entonces, Venus hasta el día 24 lo que está hablando es disfruta de vivir la vida de acuerdo con tus creencias, disfruta de mirar desde arriba para tener una perspectiva más amplia,
y disfruta de todo lo que te hace mejorar tu posición en la vida, pues porque te eleva el estado de ánimo y te da más optimismo, o porque te mejora la perspectiva, no necesariamente porque veas el todo, sino porque a lo mejor estás estudiando algo y entonces te da más sabiduría, no solamente ves los detalles de un tema, sino que estás viendo algo más y lo estás viendo todo en conjunto. Por ejemplo, si estamos hablando de historia, pues no es lo mismo estar estudiando un punto de la historia y machacarlo hasta que sabes todos los datos, todos los detalles y tal, que tener, digamos, una perspectiva global de que ese momento histórico venía de otro momento, por eso ese contexto era así, no era de otra forma, y se puede ver ya no solamente como un punto, sino como algo relacionado con todo lo demás. Esto es lo que se está permitiendo en esta área hasta el día 24 y lo que se está pidiendo es que se disfrute. Está relacionada con el área de los viajes porque a veces para tener esta perspectiva más global o esta mejoría de perspectiva necesitamos un cambio de aires, necesitamos alejarnos de donde estamos, porque así de la misma forma que estamos viendo el cuadro desde fuera, pues estamos viendo el mundo no solamente desde nuestra pequeño punto de referencia, sino desde otras visiones que a lo mejor nos dan pues una perspectiva mayor. Y en el caso de los objetivos, pues de lo que se trata es de disfrutar con ese camino que estáis andando, pues si por ejemplo tenéis unos objetivos de estudios o tenéis unos objetivos del tipo que sea, todo lo que suponga hacia dónde queréis llegar en la vida. Esto es importante porque se está dando al mismo tiempo que todo lo que he dicho antes con el inconsciente, con lo cual es primero analiza qué es lo que está pasando a nivel inconsciente y al mismo tiempo pues disfruta de todo lo que suponga ir un paso más para allá. Y en este mes en concreto, esto puede venir también de que si ha habido una liberación inconsciente, una liberación en el sentido de que habéis conseguido manejar más algún bloqueo, pues evidentemente el tope hacia donde podéis llegar, hasta dónde podéis llegar, es mayor y entonces se puede disfrutar de esa sensación de libertad de que lo que está dentro ya no os oprime tanto. También es el momento para disfrutar de un viaje sin plantearse nada más que poder hacer un cambio de aires. Y en el caso de que seáis profesores o de que, bueno, si sois estudiantes evidentemente, pero si sois profesores o incluso si sois escritores, es el momento de disfrutar enseñando y es el momento de publicar. O bueno, eso no quiere decir, como he dicho antes, que más adelante no lo podáis hacer, pero digamos que ahora es el momento en el que hay una energía planetaria muy propicia para ello. Por otro lado, a partir del día 24, Venus pasa al área de, por así decirlo, las ambiciones que tenéis, que también son las metas, pero en este caso ya no se está hablando de quiero llegar más alto, sino de cómo puedo construir algo, o sea, de qué normas o qué disciplina me tengo que poner para poder construir algo. Entonces, aquí de lo que se estaría tratando es de que busquéis un buen modelo. Un buen modelo entendiendo como modelo de a dónde queréis ir, pero sobre todo que ese modelo esté asociado a una disciplina. Entonces me explico. Hasta el día 24, por ejemplo, si queréis llegar a tener una buena forma física, pues se trata de disfrutar del proceso, de disfrutar del entrenamiento, de disfrutar de cómo vais avanzando posiciones. Pero a partir del día 24 se trata de que os pongáis un modelo de que es que yo quiero tener esta forma física. No se trata de que cada vez quiera tener más, sino que quiero, pues no sé, por ejemplo, tener un peso de tanto o tener una forma física con estas características y que busquéis una buena forma para poder conseguirlo en el sentido de que os tenéis que poner unas normas, porque si yo quiero tener una buena forma física, pues a lo mejor es que tengo que ponerme unas normas de alimentación o me tengo que poner unas normas de entrenamiento. Entonces, me tengo que poner un buen modelo de alguien que me sirva como de modelos, que me estoy repitiendo mucho, en el sentido de que yo vea que con el esfuerzo que ha hecho
o la forma que ha tenido de hacer ese esfuerzo, yo puedo tomar algo que a mí me va bien. Está hablando de disciplina, está hablando de perseverancia, y en este caso ya no se está hablando de que quiero llegar a ser mejor como una forma física, sino que quiero tener una buena estructura física. Entonces, mientras en el área anterior estaríamos hablando de que cada vez quiero hacerlo mejor, porque quiero cada vez tener más calidad, en esta área estaríamos hablando de que me pongo una disciplina que me va bien a mí, que es realista para mí. Si yo tengo una forma física así, pues a lo mejor si el entrenamiento me está resultando así, no es algo coherente porque me estoy sobrecargando. Pero si el entrenamiento no me está estimulando lo suficiente, pues tampoco es bueno. Y aquí no se está hablando de disfrute o no, sino de coordinar y de dirigir bien como lo estoy haciendo, porque no solamente se refiere a este ejemplo que he puesto, sino en general en vuestra vida, hacia dónde queréis ir, pero para ir a ese sitio necesitáis disciplina, necesitáis organizar los esfuerzos, y entonces, ¿qué modelo es bueno? No tiene por qué ser una persona, sino que puede ser un modelo abstracto, pero en este caso, a partir del día 24, es bueno si encontráis a una persona que os puede servir de guía, pero ya en este caso no es porque os inspire o porque os motive, sino porque os parece que lo que ha hecho es algo que podéis aplicar en vuestro caso. Siempre pongo el ejemplo cuando estamos con este tipo de energía por ejemplo, las relaciones, porque también con Venus se está hablando del modelo de relaciones. Un modelo de relación en el área anterior, hasta el día 24, estaría hablando de que yo quiero mejorar mis relaciones. Entonces, ¿qué hago para mejorar y para ir subiendo escalones? Pero en este caso estaría hablando de qué modelo de relación yo quiero tener, porque a lo mejor el modelo de relación mío ideal es un modelo de marido, mujer y hijos. El modelo de relación ideal puede ser un modelo de que pues somos una pareja y entonces nos vemos todos los días un rato. O el modelo de relación puede ser un modelo en el que nos vemos de cuando en cuando, vivimos juntos, vivimos separados. Y todos los modelos realmente están bien, siempre que cumplan dos requisitos. Uno es que sean realistas, es decir, que sea un buen modelo para mí. Y entonces esto implica que realmente yo sea realista. Porque si yo lo que estoy haciendo es ponerme un modelo para evitar enfrentarme con trabajos internos, por ejemplo, miedo al compromiso o lo que sea, pues entonces no estoy siendo realista, porque no me estoy buscando un modelo acorde conmigo, me estoy buscando un modelo para no tener que trabajar ciertas cosas. Y lo segundo es que sea práctico, en el sentido de que, pues evidentemente, si yo quiero mantener un tipo de relación, necesito unas normas. Entonces esas normas tienen que ser, está muy relacionado con el realismo, pero me estoy refiriendo que sea práctico a que no solamente sea en teoría, sino que yo de una forma práctica lo pueda realizar. Entonces tienen que ser unas normas coherentes con mi vida, con la vida que yo quiero tener. Y esto se está dando este mes desde el día 24, lo cual es muy interesante porque se está sumando a todo lo que he dicho antes del tema inconsciente. Por otro lado, tenéis un área que está bastante tocada, que es el área bueno, tenéis también el área de donde está Júpiter, que se lo voy a comentar primero porque es algo importante para vosotros. Eh, el área donde está Júpiter es el área de lo mental. Entonces, el área de lo mental con Júpiter lo que se está permitiendo es que esta mejoría de calidad se dé en el área mental, o sea, se dé en todo lo que son pensamientos, creencias y todo lo que sale hacia afuera a nivel mental, que es la comunicación, las palabras y las conversaciones. Entonces, esto es importante también para vosotros porque, como he dicho, vosotros sois un signo muy relacionado con lo mental. Eh, con Júpiter, pues esto lleva dándose desde octubre del año pasado, va a estar hasta noviembre de este año, pero Júpiter lo que tiene este mes no, perdón, el mes pasado, es que cambió de posición, de estar hacia afuera
o estar directo a estar hacia adentro. Entonces, de lo que se trata es de que se pone el foco más bien en todo lo que son vuestras creencias, en todo lo que es vuestro pensamiento y sobre todo ya no es tanto que se ponga el foco en lo interno en el sentido de que no se ponen las conversaciones, sino que se pone en vuestro mundo mental interno, sino que se ponga el foco en lo que para vosotros es una mejoría. Porque una mejoría en el tema mental no quiere decir hablar más o hablar con más gente o hablar de más temas, sino que esas conversaciones sean de más calidad. Y más calidad quiere decir que dos cosas, que podáis compartir temas que os interesen, tanto si son personales como si no, y que esas conversaciones tengan fundamento y os resulten estimulantes. Entonces, esto es importante porque, claro, el tema de las conversaciones y el tema de lo que está pasando a nivel externo, mucho depende de vuestras creencias. Mejorando vuestras creencias, también mejoráis las experiencias que tenéis. Si yo voy siempre a un tipo de situación pensando que me va a ir mal, pues al final tengo una creencia que lo que hace es que me condiciona, porque cada cosa que pase la voy a interpretar en negativo. Este mes es importante que tengáis en cuenta esto porque, como digo, Mercurio, que es el planeta mental, está en el área inconsciente, con lo cual también a la hora de interpretar estáis muy condicionados por lo que hay a nivel inconsciente, que es lo que se ha estado trabajando desde 2012. Entonces, lo interesante con Júpiter retrógrado es que es un buen momento para evaluar cómo la interpretación que hacéis de las cosas y sobre todo en vuestro caso la focalización que hacéis en el error os puede condicionar a la hora de vivir las experiencias. Esto se ve, por ejemplo, a la hora de estudiar. O sea, mejorar vuestra calidad de estudio no quiere decir necesariamente que aprendáis más, sino que, pues por ejemplo, no os machacáis tanto si no sabéis algo. Pero evidentemente hay dos tipos de Virgo. O sea, está el Virgo que ante un error se machaca mucho y machaca mucho a los demás. Y está el Virgo que como no va a ser perfecto, pues entonces el error no se preocupa de corregirlo y vive en un auténtico caos, que no es el Virgo habitual, pero que existe. Entonces de lo que se trata es de que analicéis cómo podéis mejorar esto, cómo podéis mejorar el tratar con el error, por lo menos a nivel mental. Porque lo que pensáis de vosotros y lo que pensáis de las cosas y lo que creéis os condiciona mucho. Y la creencia que tengáis, pues no se trata de verla en blanco o negro, sino de ver cómo se puede mejorar y ver cómo podéis mejorar las cosas sabiendo que siempre, por muy buenas que sean, van a tener un error. Entonces, cómo podéis evitar poner el foco demasiado en ese error, pero tenéis que ver ese error, no podéis eliminarlo del todo. Esto es importante y entonces también se trata de que lo analicéis a nivel de comunicación, cómo podéis mejorar vuestras conversaciones teniendo en cuenta que no siempre es mejor la cantidad, sino la calidad. También se refiere al tema de las habilidades comunicativas, o sea, tener una mejor conversación. A veces es necesario pues tener una mejor habilidad comunicativa, saber hablar mejor, saber escuchar mejor, saber respetar mejor los ritmos, saber elegir mejor con qué persona sí, con qué persona no, o con qué persona qué temas sí, qué temas no, en qué momento. Y Júpiter lo que está pidiendo es que esto lo hagáis de una forma pues sobre todo que lo tengáis claro para poder mejorarlo hacia afuera, lo tenéis que tener claro hacia adentro y no siempre es mejor tener más habilidades comunicativas sino saber usarlas mejor, es a lo que se refiere. Entonces lo interesante, que era lo que decía antes, es que en el área del niño interno, que es un área que también es bastante importante para vosotros, porque el Virgo se preocupa por esa corrección y el área del niño interno o el área de, digamos, vuestra esencia, solo se preocupa por ser. Pues un niño puede ser alocado, puede ser callado, puede ser alegre, puede ser más calmado, pero para que esta área que está hablando de conectar con vuestra espontaneidad y vuestra esencia se dé bien, pues ese niño tiene que ser. Luego se podrá perfeccionar, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que el niño tenga permiso para expresarse y otra cosa es que se puedan corregir ciertas cosas. A veces demasiada corrección lo que hace es matar la naturaleza. O sea, por ejemplo, si yo tengo un niño que es demasiado alocado, pues se trata de que
respete que es alocado, que eso tiene su parte buena, pero que en todo caso pues lo puede ir corrigiendo para poder, dentro de su naturaleza, pues sacar el mayor partido. Cuando esa corrección llega hasta el punto de que le estoy pidiendo que se comporte dentro de un molde que no es él, sino que es lo que yo creo que se supone que tiene que ser para ser más perfecto, que normalmente viene determinado por lo que el exterior demanda, y el exterior suele ser los padres o las primeras personas de autoridad. Pues cuando pasa eso, entonces llega un momento en el que ese niño ya no es el mismo, sino que es simplemente una máscara. Y esto es lo que se debe intentar evitar en esta área. Entonces, esta área es interesante porque desde diciembre del año pasado tenéis a Saturno. Y Saturno básicamente en esta área lo que está pidiendo es que haya una responsabilidad o unas buenas normas para poder tratar a esa parte espontánea vuestra, o lo que es lo mismo, a ese niño interno. ¿Qué son unas buenas normas? Por lo primero, que ese niño pueda ser, o sea, que va a ser más pesado, porque la forma de trabajar de Saturno, cuando no se están haciendo las cosas de forma correcta, es que va a ser más pesado ser o funcionar con una máscara que ser vosotros mismos. Pero a veces para ser vosotros mismos con Saturno hace falta construir una buena estructura, y eso también supone romper una barrera. Entonces hace falta un trabajo, pero si no se hace ese trabajo resulta pesado. Pero haciendo ese trabajo no es que resulte pesado, sino que se obliga a poner un esfuerzo. Esfuerzo que al final tiene su recompensa, porque se va rompiendo barreras y se va formando unas buenas normas de cómo poder desarrollar a ese niño interno o esa espontaneidad. Saturno sigue estando en esta área, pero desde el día 18 de este mes va a estar retrógrado. Entonces es un buen momento para evaluar un poco en qué punto estáis. O sea, el niño interno, vuestra parte espontánea, o digamos vuestro estilo, lo primero, ¿estáis en conexión con él o estáis tan desconectados que estáis funcionando con una máscara de lo que no sois? Luego, si estáis en conexión con él, ¿tenéis claro cuál es vuestro estilo, cuál es vuestro ser, cómo es vuestro niño interno, o no lo tenéis claro? Porque si lo tenéis claro, pues se trata de que lo vayáis desarrollando. Si no lo tenéis claro, pues que vayáis trabajando en liberar barreras que se os están poniendo para llegar a lo que sois. Y por último, se trata de esto, poder mostrarlo al exterior. Sigo con el ejemplo del niño alocado. El niño alocado, pues evidentemente, si está en un trabajo muy serio, pues a lo mejor no es el momento de sacar su locura, pero hay que encontrar un punto en el que pueda ser el mismo con su locura en un contexto serio. Y eso es diferente a obligarse a ser serio. O sea, una cosa es que yo, con mi estilo, me pueda adaptar a según qué circunstancias, y otra cosa es que yo castre lo que soy. Esto es muy importante y es bueno que lo penséis, porque mientras otras áreas están hablando de perfeccionar o de lo que sea, en esta área se está diciendo el mayor esfuerzo que tenéis que tener durante este tiempo es poder ser vosotros mismos. Y ser vosotros mismos quiere decir que en algún momento a ciertas personas o en ciertas situaciones vais a recibir críticas porque no os estáis comportando de una forma suficientemente perfecta, y pongo perfecta entre comillas. Con Saturno se está pidiendo una responsabilidad y unas buenas normas, o sea, que tengáis claro qué es lo que está pasando, porque la crítica externa la tenéis que tener en consideración, porque a veces esa crítica es buena, pero también tenéis que mirar dentro de vosotros qué es lo que se está favoreciendo desde el día 18. Mirar dentro de vosotros para ver un poco pues qué es lo que está pasando. Os pueden estar criticando y entonces puede ser una crítica que esté bien que toméis, pero también puede ser una crítica que simplemente os está pidiendo que seáis algo diferente a lo que sois. Entonces, sobre todo, preguntaros quiénes sois ahora mismo, o mejor dicho, quiénes sois de forma natural, y hasta qué punto podéis ser vosotros mismos con según qué personas. Pero Saturno está pidiendo que esto se haga con responsabilidad, o sea, no se trata de hacerlo, por voy a hacer yo a toda costa, porque un niño que es espontáneo no se está planteando luchar con nadie, sino que simplemente está siendo el mismo. Es a eso a lo que se refiere Saturno.
Con Plutón lleva estando en esta área desde 2008, con lo cual es algo que no viene de ahora, viene ya de más atrás. Y Plutón, siguiendo con lo que dije en el tema inconsciente, por lo que hace es mirar bajo la superficie. ¿Qué hay bajo la superficie de vuestro niño interno y de vuestra espontaneidad? Porque bajo la superficie lo bueno que sería que hubiera es eh, las raíces de ese niño interno. Si esto no está así es porque lo que se ve bajo la superficie son todos esos mandatos externos de que seáis algo diferente de lo que sois o de que a lo mejor podéis ser lo que sois, digamos, a solas, pero cuando estáis afuera no lo mostráis. Plutón va a ponerse retrógrado o hacia adentro desde el día 22-23, entonces es un momento de analizarlo. Y la forma que tiene de trabajar Plutón es un poco más intensa que la de Saturno, porque Plutón lo que está diciendo es, en el caso de que estés desconectado de lo que eres, y estés funcionando no como eres, sino como los demás te exigen que seas, que además con Plutón aquí esa exigencia es muy sutil y está muy oculta, muy bajo la superficie, no es algo directo, pero sí que es algo que se sienta. En el caso de que estés haciendo eso, voy a hacer que cada vez sea más tóxico para ti dejar de ser quien eres. Pero evidentemente con Plutón unido con Saturno no se trata de yo voy a ser así, caiga quien caiga, no, se trata de hacer un buen trabajo porque también puede ser tóxico si estás intentando ser tú de una forma, digamos, avasalladora. Vuelvo a poner el ejemplo de un niño que está siendo el mismo, pues los adultos le pueden reñir, pero simplemente su naturaleza es tan fuerte que emerge. Eso es algo diferente a que voy a ir en contra de lo que me dice el exterior porque yo soy diferente, ¿no? Es que entonces a lo mejor incluso así te estás desconectando de lo que eres porque no estás siendo tú, sino que lo que estás siendo es un... un o sea, no estás conectando con tu naturaleza, sino que lo que estás haciendo es conectar con la emoción asociada al bloqueo externo, que eso es diferente. Lo que está ocurriendo este mes es que todo esto se le está uniendo a la energía de Marte y Marte es acción y Marte es posicionamiento. Entonces Marte, que es un planeta que se mueve rápido, lo que está pidiendo es que cuando estamos hablando de este niño interno, esta espontaneidad, pues que no solamente lo tengas claro, lo trabajes, sino que lo muestres, o sea, que actúes en consecuencia. Si eres así, pues que lo muestres. Y entonces esa actuación igualmente puede ir hacia adentro, puede ir hacia afuera. Se trata de que haya una coordinación. Ir hacia adentro quiere decir que ya sí o sí te pones en conexión con lo que eres. Sería un buen momento para hacer cualquier ejercicio que suponga, pues por ejemplo, preguntarle a tu niño interno qué es lo que necesita, cómo te sientes y qué es lo que necesitas que haga por ti. Porque a veces en mi interno lo que necesita es pasarlo bien para poder divertirse, entonces es el momento de hacerlo. A veces necesita que se entienda su naturaleza, es el momento para hacerlo. Y también es el momento para mostrar hacia afuera quién eres. Pero evidentemente si no está acompañado de un trabajo interno, pues es un poco complicado porque, vuelvo a repetir, lo que se estaría mostrando no es la naturaleza de tu niño interno o tu propia espontaneidad, sino la emoción asociada a ese bloqueo. Pongo un ejemplo, imagina que tienes un niño muy alocado y ese niño su naturaleza es alocada y lo que has hecho es meterlo en una jaula durante un mes. Bueno, pues ese niño en el momento que vuelva a salir, si se le dice sé tú mismo, pues a lo mejor lo que hace ya no es ser alocado, sino ser agresivo, porque no está conectando con su naturaleza, está conectando con la emoción asociada a esa castración que ha tenido en esa jaula. Sé que es un ejemplo muy fuerte, pero es que quiero que se vea por dónde va, porque realmente la castración del niño interno suele ser así de fuerte. El impacto que para nosotros podría ser estar en una jaula es el impacto que tiene en un niño, pues se le está recibiendo mensajes constantemente de que lo que es está mal. Entonces, esa actuación, y por eso quiero aclararlo mucho, unida a actuación de Marte, unida al trabajo de Saturno y al trabajo de Plutón, de lo que está hablando es de que se trata de que conectes con tu naturaleza y la expreses. Pero es que para conectar con eso es lo que ha dicho de Saturno, lo mismo tienes que liberar barreras, entonces tienes que actuar en liberar
la energía que está asociada a esa castración. Y liberar quiere decir que encuentres una forma de que ese niño interno lo exprese, pero no necesariamente tiene que ser al exterior, porque vuelvo a repetir el ejemplo de un niño que después de estar en una jaula pues no está mostrando su naturaleza sino su agresividad. Entonces es bueno que esa agresividad la pueda mostrar en un contexto adecuado y luego pues ya pueda mostrar quién es en general. Con Marte, en la forma de actuar de Marte, lo que hace es que sea más estresante y que queme más por dentro el seguir manteniendo una máscara o un papel que el mostrarse como uno es. Volver mucho al ejemplo este que he puesto del niño porque es muy representativo de lo que podéis estar sintiendo. Y evidentemente ese niño tiene derecho a expresar que no le ha gustado estar encerrado en una jaula, pero es que en vuestro caso de adulto, el estar encerrado en una jaula depende de los mensajes que hayáis recibido del exterior cuando erais niños, pero también de vuestra propia actuación. Entonces, de lo que se trata es de que ahora ese niño tenga permiso para poder actuar, para romper esas barreras. Y a veces es el primer paso para luego poder expresarse hacia afuera, el romper de una forma más privada y luego poder expresarlo hacia afuera. Pero no quiero que entendáis que esto es secuencial, porque muchas veces lo que ocurre es que pues podéis ir rompiendo por un lado, pero luego expresando por otro y tal, pero que intentar evitar el estrés innecesario. No tenéis que demostrar a nadie que tenéis permiso para ser quienes sois, sino que lo que tenéis que hacer es daros permiso vosotros y luego también actuar y tomar medidas en el exterior, porque evidentemente si como en algunas personas es más fácil que con otras, pues está bien que favorezcáis esas personas. Y si con otras no se puede, pues está bien que os posicionéis, pero ese posicionamiento de una forma adecuada quiere decir que actuáis y ponéis la energía evidentemente con impacto, pero no necesariamente discutiendo con todo el mundo. Es lo que quería decir. Espero que se entienda y si no, si hay algo que no haya quedado claro, me preguntáis. Entonces, este ha sido el pronóstico para el mes de abril de Virgo. Espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.